Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Comenzamos semana, lunes 27 de junio de 2016. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 33 minutos del horario internacional GMT. El calendario macroeconómico viene muy flojito en el día de hoy. Tan solo vamos a tener desde Estados Unidos el estrés test bancario durante toda la jornada y una conferencia de prensa de Mario Draghi a las 15:30 GMT, en horarios de sesión americana. Bien, vamos a los escenarios técnicos, vamos a ver cómo nos han amanecido las cotizaciones en este inicio de semana. Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro-dólar. En primer lugar, lo que deben de tener en cuenta es que el mercado sigue en un estado de condición de mercado de resaca. Sigue esa condición de resaca activa y ustedes deben de tenerlo muy en cuenta para hacer sus programas y sus estructuras operativas. Deben de tener en cuenta también que los brokers siguen manteniendo los márgenes de riesgo abultados y también los spread un poquito abultados. Estas son las tres claves desde un punto de vista operativo para el día de hoy. Comenzamos con la cotización del euro dólar. Como podemos ver en la imagen, está instalado totalmente atrapado en el radio de influencia del refugio histórico de mediano largo plazo del 1,1026. El precio de apertura de jornada lo genera un poquito por encima, exactamente en el 1,1040. Se genera una franja de 14 puntos que vamos a delimitar zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el punto de partida de jornada y el refugio de mediano largo. Como vemos, cotizando ligeramente por debajo. Para que el par adquiera presiones alcistas, tiene que remontar el precio de apertura de jornada. Solo así, 1,1040 le abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intermedio. Como nudo de enlace actuará para que nos ayude a tomar decisiones en el 1,1088. Batido al alza nos topamos con la principal resistencia del día. Recuerden, directriz alcista de mediano plazo con gestión de la misma categoría. Confluyen en el 1,1135. Visualicen, vean nuestras previsiones semanales en formato de vídeo en nuestra página web. Ustedes las pueden ver en la sección de previsión semanal, donde se dan esas claves en formato de vídeo para esta semana. Principal resistencia del día, 1,1135. Batida al alza, nos topamos con un nivel intermedio, como nudo de enlace en el 1,1191. Y la última resistencia, de momento, que le colocamos en el 1,1250. Para la negociación inmediata y por la parte de abajo, mientras no recupere el precio de apertura de jornada, lo único que hará la cotización del par será presionar a la baja. El primer soporte intermedio le está salvando de momento de caídas superiores en el 1,0986. Batida esta pieza, tendría el camino libre hacia el siguiente, también de la misma categoría intermedio y con la misma función. 1,0929. Siguiente soporte delimitado en un refugio de mediano plazo. 1,0891. Principal soporte del día. Precio de apertura anual 1,0857 y el último intermedio que le colocamos en el 1,0820 a 180 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura del día 1,1040. Por la parte de abajo, si cede esta pieza, 1,0986 le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes. Continuamos con la cotización del dólar yen. Lo que más debe de llamarnos la atención en la cotización del dólar yen, aparte de que presione a la baja con fuerza en estos horarios de preapertura europea, es que cada vez que ha llegado al refugio de muy largo plazo, que es quien tiene el orden y el mando sobre la cotización en este par, en los 102.31, como podemos ver en la imagen, siempre ha sido rechazada la cotización. Le está cerrando el paso en todo momento. Mientras no le abra el paso los 102.31, las presiones alcistas están vetadas totalmente. Pelea con el primer soporte intermedio, que lo tenemos en los 101.67. Si esta pieza les sigue dando el apoyo y no cede, remontará para probar la primera resistencia
y principal del día, 102.31. Solamente si consolida por encima de los 102.31 abriría puertas a presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace, 102.83. Principal resistencia del día, refugio de mediano largo. La imagen es nítida totalmente sobre esta pieza. Primero golpea, después quiebra y después confirma. De ahí que la delimitemos como principal resistencia para el día de hoy. 103.28 y la última intermedia se la colocamos en los 103.74, a más de 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si consolida por debajo de los 101.67 como primera pieza de soporte, refugio de mediano largo, 101.27. Siguiente soporte, congestión de mediano plazo, 100.68. Siguiente intermedio, actuará como nudo de enlace en los 100.17. El principal soporte del día viene delimitado por el refugio de largo plazo de los 99.76 y batida esta pieza, ningún nivel intermedio hasta el refugio de mediano largo de los 98.56. Para la negociación inmediata esta pieza tiene la clave 101.67. Necesita el apoyo de esta pieza para que le imprima la presión alcista suficiente y alcance el precio de apertura y el refugio de muy largo plazo en los 102.31. Bien, si queremos tranquilidad en el día de hoy, aunque sea con movimientos erráticos, el dólar franco suizo sigue siendo una buena opción. Precio de apertura de jornada para el día de hoy lo genera en los 0,9730. Cotiza con una ligera presión alcista. Si esta presión no cede, la primera resistencia está muy clara en los 0,9779. Le cierra el paso desde la semana pasada. Consolidando por encima de ella, tendría el campo abierto. Dos resistencias de categoría intermedia, 0,9827 y 0,9886. Batida esta pieza, iría buscando la principal resistencia del día, alejada en los 0,9943. Por la parte de abajo, si cede el precio de apertura de jornada, la cotización buscará como soporte el refugio de muy largo plazo de los 0,9680, principal soporte del día. Otro de categoría intermedia le colocamos en los 0,9634 y ninguno más hasta el muro que le está soportando en los últimos tiempos en los 0,9552. Para la negociación inmediata, el precio de apertura, primer soporte 0,9730, por la parte de arriba, primera resistencia importante 0,9779. Continuamos con la cotización del libra dólar. Sigue siendo un cruce de riesgo. Deben tenerlo muy en cuenta y muy presente. Precio de apertura de jornada 1,3438. Lo genera cerquita de un nivel intraanual que nos pasa sobre el 1,3410. Doble barrera que va a ser vital para el día de hoy. Si queremos ver presiones alcistas, tiene que remontar el precio de apertura de jornada en el 1,3438. Solo así adquirirá presiones alcistas. Primera resistencia y principal del día. Refugio de mediano largo, 1,3586. Siguiente resistencia, nivel intraanual en el 1,3704. Y la última que le colocamos, refugio de mediano largo en el 1,3838. Como ven, campos de acción muy amplios para la cotización de libra dólar, dadas las condiciones de mercado y sobre todo esa condición de resaca que mantienen sobre todo los cruces con la libra esterlina. Por la parte de abajo la imagen es clara, el refugio de largo plazo fue lo que le soportó el pasado viernes en sesión asiática en el momento Brexit 1,3314, primera pieza de soporte. Dos de categoría intermedia, le colocamos en el 1,3172 y 1,3037. Ambas piezas actuarán como nudos de enlace para que nos ayuden a tomar decisiones. El quiebre del 1,3037 nos llevaría buscando el último soporte y el principal del día. Refugio de largo plazo, 1,2912, por debajo ya de la barrera psicológica de primer grado del 1,3000. Por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura del día, 1,3438, sobre todo, y por la parte de abajo,
Muy atentos a este refugio de largo plazo 1,3314. El AUD-USD también es una buena opción para el día de hoy, puesto que presenta movimientos menos bruscos. Deben tenerlo muy en cuenta, muy presente, si realizan negociaciones intradiarias. Precio de apertura de jornada lo genera en los 0,7426 y medio, 0,7427. El primer soporte le salva de caídas en los 0,7391. Si no cede esta primera pieza, atacará como resistencia el precio de apertura del día, 0,7426 y medio. El quiebre del precio de apertura le impulsará al alza, buscando el principal nivel de resistencia para el día de hoy. Nivel intraanual 0,7475. Batido, tendría el camino abierto para probar una R intermedia en los 0,7529. Siguiente, refugio de largo plazo, 0,7606, la pieza que le impide el paso en las últimas jornadas. Por la parte de abajo, si le abre la puerta a los 0,7391, iría buscando directamente el muro de contención que le apoya y que le soporta, 0,7297, precio de apertura anual, principal soporte de jornada, y el último intermedio se lo colocamos en los 0,7242. Nos vemos bastante alejado de la situación actual. Por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura 0,7426 y medio. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,7391. Y no se olviden qué nivel es el que está soportando a la cotización en las últimas jornadas, vital para esta semana el precio de apertura anual. Seguimos con la cotización del euro-yen. Para el euro-yen, única y exclusivamente como nivel intermedio, le colocamos el precio de apertura de jornada, que lo genera justo sobre el refugio de muy largo plazo de los 112,79. Doble barrera para el día de hoy, pues en los 112,79. Cotiza en presión bajista. Para que se torne alcista, tiene que remontar la doble barrera de los 112,79. Precio de apertura y congestión de muy largo plazo. Solo así le abrirá puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 113,45. La siguiente resistencia y principal del día, de la misma categoría que la anterior, 114,57. Y la última también refugio de mediano en los 115,72. Por la parte de abajo, esta pieza tiene que abrirle la puerta. De momento le soporta 111,60. Quebrado, nos topamos con un nivel en los 110,80. 110,80 nos llevaría directamente con su quiebre al principal soporte de jornada. Refugio de mediano plazo, 109,85. En momentos Brexit, la semana pasada, fue el nivel que le dio el apoyo. Principal soporte para el día de hoy, muy cerquita a la barrera psicológica de primer grado de los 110 yenes por euro. Último soporte para el día de hoy. Se lo colocamos en los 109,16. Para la negociación inmediata y sobre todo por la parte de arriba, muy atentos a los 112,79, porque mientras no vuelva por encima, las presiones alcistas están totalmente vetadas, no solamente para negociaciones intradiarias, sino también extradiarias. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte, refugio de mediano, 111,60. Bien, terminamos el análisis del primer día de semana, lunes 27 de junio de 2016. Esperamos que les sea de utilidad. En Forex Índices estamos para atenderles con nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados y acoplados a su perfil de inversor. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Muchísimas gracias. Buen negocio, buen inicio de semana. Hasta mañana.